Así que cuando hablamos de naturaleza, hermano, de la carne, estamos diciendo que la carne no es nuestra naturaleza. Vamos a mirar algunos pasajes que nos enseñan que al conocer a Cristo, nuestra naturaleza ha cambiado. Al conocer a Cristo, ya no somos los mismos. Al conocer a Cristo, tenemos una naturaleza diferente. La naturaleza es algo que se hereda por nacimiento. Y solo Jesucristo, que fue Dios hombre, es el único que ha tenido dos naturalezas, humana y divina. Pero después nadie más tiene dos naturalezas a la vez. Juan 8:44, mire lo que dice. Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús está diciendo que las personas que no le conocen, las personas que le rechazan en general, el mundo, tiene un padre espiritual que es Satanás. Es decir, todos nacemos con una inclinación, con la naturaleza pecaminosa. Eso es cierto. Todos venimos así en este mundo. Y como tales, los deseos de nuestro Padre queremos hacer. En este caso, la gente que estaba ahí con Jesús quería matarlo. Y simplemente era un tema de querer quitarlo del medio, porque les daba cólera y les producía celos y así. Pero debemos recordar eso, o sea, que lo natural en un inicio es que todos tengamos un padre espiritual que es Satanás, que él nos controla, que tenemos las mismas inclinaciones, las mismas tendencias hacia vivir en el pecado. Efesios 2:1-2, noten lo que dice. Efesios 2:1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el siguiente versículo dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, nuestro estilo de vida. ¿Cómo era? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Opera en los hijos de desobediencia. Note, Satanás, nuestro enemigo, controla este mundo y opera en las personas que no conocen al Señor, que no conocen al Señor. Y ese era nuestro comportamiento, nuestra tendencia, era nuestra naturaleza. La naturaleza se hereda por nacimiento. Al nacer en este mundo, nacimos también con una naturaleza espiritual caída, pecaminosa, inclinada de corazón, mente, cuerpo y alma al pecado. Pero un día ocurrió lo que dice Juan 1:12, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa? Que ya no somos hijos ¿de quién? Lo que decía Juan 8:44. Hijos de nuestro padre, el diablo. Ya no somos hijos del diablo, ¿no? Ya no somos hijos del diablo. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Que por nacimiento, antes usted pertenecía a una familia espiritual donde la naturaleza de esa familia espiritual era caída. Pero ahora que usted ha llegado a conocer a Cristo como su Salvador, se ha entregado a Él, se ha arrepentido, usted ya no tiene esa naturaleza caída. Usted tiene una nueva naturaleza. Usted no puede ser mitad hijo de Dios, mitad hijo del diablo, ¿o sí? Puede ser, ¿no? Que se pone de un lado, un piadoso, del otro lado,
ángel, demonio. ¿Así es? No, no es así nuestra vida. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás, espiritualmente hablando. ¿Qué significa? Que tus deseos, tus pensamientos, tus acciones van a tender hacia como es tu padre, de tal palo, tal astilla, de la misma esencia. Antes de conocer a Cristo, nuestra tendencia era hacia el pecado. Pero ahora que conocemos a Cristo, nuestra tendencia es luchar contra el pecado. Alejarnos del pecado. Ahora somos hijos de Dios, ya no queremos vivir en el pecado. Nuestra naturaleza ha cambiado el día que conocimos a Cristo. Si pecar fuera algo natural en nosotros, no lograríamos derrotar, no habría pasaje que nos diga derrota el pecado, porque sería como decirnos deja de sudar o deja de envejecer. Es imposible, es natural, pero pecar para un creyente ya no es algo natural, porque el creyente tiene la naturaleza de ser hijo de Dios, divina, dice Primera de Juan. Miren Primera de Juan 3, 8, 9. ¿Qué dice? Primera de Juan 3, 8 y 9. Juan es bien radical en esta parte. Primera de Juan 3, 8, 9. Miren lo que dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Perdón, no lo están viendo ustedes, yo lo estoy viendo. Lo siento. Dice, el que practique el pecado, 1 de Juan 3, 8 y 9, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿No sabéis que aquí es el 9, aquí. Bueno, no lo tengo aquí el 9. Parece que se salió del... A ver, vamos a mirar qué pasó. Bueno, lo que estamos diciendo, hermanos, es que al tener una nueva naturaleza, no continuamos con la anterior. Al tener una nueva naturaleza, nosotros ya no tenemos la naturaleza antigua, porque la naturaleza antigua sería decir lo mismo que todavía somos hijos del diablo. Y no es así. Cuando uno conoce a Cristo, uno deja de pertenecer a la familia de Satanás y ahora pertenece a la familia de Dios. Ahora sí, miren lo que dice 1 Juan 3, 8, 9. El que practique el pecado es del diablo, es de su misma esencia, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué dice el 9? Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo que está diciendo el pasaje es que el creyente, el Hijo de Dios, tiene una nueva naturaleza. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, no puede vivir en el pecado. La tendencia no es ir hacia el pecado, sino la tendencia es luchar contra el pecado que nos asedia. Luchar contra el pecado que nos asedia. Entonces, no es natural en el creyente ya. El creyente ha sido regenerado, su naturaleza ha cambiado. Hay muchos pasajes que nos enseñan que la naturaleza espiritual del creyente ha cambiado. No es que tiene dos naturalezas. Mire por favor, 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. Mire lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego que dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Todo ha cambiado para el creyente. El creyente no sigue siendo el mismo. Miren 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y luego que dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora nosotros tenemos algo sobrenatural, hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, dice Juan 3:3, en un ratito lo vemos. No podemos, es imposible que nosotros tengamos dos naturalezas. No tenemos un perro negro y un perro blanco dentro de nosotros y al que lo alimentamos más ese gana. No es así. Si usted es hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios, nuestra naturaleza interior ha cambiado. Ahora somos hijos de Dios, como dice la palabra. Y nuestra tendencia es a luchar, a batallar contra el pecado. Nuestra tendencia es no vivir en el pecado, porque el que practica, el que vive en el pecado es del diablo. Es hijo del diablo. Pertenece a él todavía. Pero nosotros hemos sido librados de esa naturaleza pecaminosa gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, gracias a su redención. Ahora tenemos la naturaleza divina. Juan 3:3. Yo sé que pueden surgir preguntas. Vamos a seguir desarrollando el tema y quizás las preguntas van a ir siendo resueltas en el camino. Así que siga abriendo su mente en esta parte, su corazón. Escriba, anote los pasajes para que usted pueda también estudiarlos más adelante. Juan capítulo 3, versos 3 al 6. Juan capítulo 3, versos 3 al 6. Juan capítulo 3, versos 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Aquel que no nace de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando dice que hemos nacido de nuevo, no se refiere a que tenemos un nuevo comienzo, hoy empieza nuestra vida para nosotros. No es así. Cuando dice que hemos nacido de nuevo, lo que está diciendo es que hemos dejado de pertenecer a la familia de Satanás y ya no tenemos su naturaleza y ahora pertenecemos a la familia de Dios y tenemos su naturaleza, sobre todo en la parte moral, en la parte de luchar contra el pecado. Ya no tenemos la naturaleza pecaminosa, ya no es natural para nosotros correr tras el pecado, sino batallar contra él. Eso es lo natural, eso es lo que se espera, ese es el fruto de una verdadera conversión. Alguien que batalla contra el pecado. Hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Tito 3:5, miren lo que dice. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración. ¿Qué es eso? Regeneración, nuevo nacimiento. Regeneración es regenerar, renacer, nuevo nacimiento. Al nacer hemos sido lavados, limpiados. Hemos sido renovados en el Espíritu Santo. Ya no somos los mismos. Cuando tú haces una renovación, sacas todo lo antiguo y hay algo nuevo. Así es, ya no tenemos la vieja naturaleza. La naturaleza pecaminosa ha sido puesta en la cruz, dice Romanos, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, 22 y 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos renacido, no de simiente corruptible, no de carne, no de sangre, sino de incorruptible. Tenemos una nueva naturaleza. Y el versículo 23, acá también se perdió aquí, pero el versículo 23 en específico dice, el versículo 22 decía, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante, a ver, aquí lo pongo, mediante el Espíritu, dice, ¿no? Aquí lo vamos a tener, hermanos, ahora mismo, para que no ocurra ninguna desavenencia entre nosotros. Ya, ahí está. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué ha pasado con nuestras almas? ¿Siguen siendo las mismas, las cochinas, las pecadoras, las negras? No, ¿verdad? Nuestras almas han sido lavadas, purificadas, tenemos la simiente de Dios. Ya no es natural. Versículo 23, hemos renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Cuando hablamos de renacer, hablamos de que lo que éramos antes ya no existe y ahora somos un ser diferente. En esencia somos diferentes, por fuera nos seguimos viendo iguales, más viejitos, pero nuestro interior se renueva de día en día, dice Pablo. Muy bien, entonces tenemos una nueva naturaleza, ya la vieja naturaleza ya no existe, ya no hay, ya murió, no somos, usted no es, espero que no, mitad hijo de Dios, mitad hijo del diablo. Usted es hijo de Dios y si no se ha arrepentido, si no ha confiado en Cristo, aunque usted diga que es hijo de Dios, todavía no lo es. Aunque seamos muy buenos, muy nobles, muy excelentes personas, eso no tiene nada que ver con dejar de pertenecer a la familia de Satanás o pertenecer a la familia de Dios. Las obras no nos hacen más o menos hijos de nada, ni de nadie. Debemos cambiar, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, abandonar nuestro propio esfuerzo para salvarnos. Arrepentirse no solo implica dejar el pecado, sino implica también que uno mismo dice, bueno, yo no soy suficiente para salvarme. Mis obras buenas no me alcanzan, no me sirven. Debo acogerme a Cristo y a su sacrificio redentor. Y entonces uno tiene la nueva naturaleza y la vieja es desaparecida. Ahora entonces, ¿qué se nos manda? Ahora como ya tenemos una nueva naturaleza, se nos manda dos cosas en pos de la santidad, es decir, en pos de mostrar una vida cambiada. Primero, que cambiemos en nosotros lo que queda de la vieja vida, es decir, nuestros hábitos que teníamos, nuestras costumbres, ya lo podemos cambiar y se nos pide que lo hagamos. Vamos a ver eso en un ratito.
Y bueno, esta vieja vida es el proceso de despojarse del viejo hombre. En otras palabras, nuestra forma antigua de vivir. Aquella vida que no corresponde con un pecador arrepentido. El vivir el vivir en lujuria, con una vida licenciosa, nuestro estilo de vestirnos, de una forma de vivir que corresponde con alguien que sigue a Cristo, ¿no? Nuestra forma de hablar, todo ello. Pero eso ya no es algo que ocurre aquí adentro, en el sentido de que el viejo hombre lo tenemos adentro, sino que el viejo hombre no es la vieja naturaleza. El viejo hombre son los hábitos, las creencias, los pensamientos que todavía tenemos, que nos ha quedado de la vida antigua, que Dios no cambió. Dios limpió nuestras almas, limpió nuestros corazones, pero lo que falta es renovar nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, es lo que falta renovar. Y lo otro que se nos pide es que luchemos con la carne. Que luchemos con la carne. Y vamos a notar que la carne, vamos a definirlo más adelante, es una ley, una fuerza pecaminosa que todavía mora en nuestro cuerpo mortal, que trata de esclavizarnos. La carne es una fuerza pecaminosa que todavía mora en nuestro cuerpo mortal, que todavía trata de esclavizarnos. Entonces, lo primero que debemos entender cuando hablamos de la carne es que la carne no es naturaleza. La carne es algo que todavía queda aquí en este cuerpo, que todavía no ha sido regenerado. Y ha sido regenerada, limpiada, lavada nuestra alma, nuestro ser interior. Y ahora falta que este de aquí sea regenerado. Entonces, como todavía no ha sido regenerado, aquí todavía queda una inclinación hacia el pecado. Y la idea es el deseo, la pasión, el querer satisfacer en una forma ilícita algo que Dios ha permitido, ¿no? Vamos a mirar eso más adelante. Cuando hablamos de naturaleza, nosotros estamos diciendo que el ser humano viene con una naturaleza pecaminosa de nacimiento, pero al arrepentirse, al confiar en Jesús, deja esa naturaleza heredada de su padre espiritual, que es Satanás, y llega a pertenecer a la familia de Dios, y ahora tiene una nueva naturaleza. Y como no puede ser mitad hijo de Dios, mitad hijo del diablo, esa naturaleza vieja desaparece, y ahora uno tiene una naturaleza nueva totalmente, interiormente. Ha sido limpiado, regenerado, lavado, dice la Escritura. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos la simiente de Dios, participamos de la naturaleza divina. No podemos participar de las dos naturalezas. Y entonces ahora, como ya no es natural, como ya no es algo que no podemos evitar, a eso me refiero, se nos manda a luchar contra el pecado. Se nos manda a cambiar lo que todavía queda en nuestra mente y en nuestros hábitos del mundo, porque ya lo podemos vencer. Eso implica que una persona que todavía no se ha arrepentido, esclavo es del pecado. Y por más que intente, por más que sea buena, por más que sea una bella persona, lamentablemente eso no tiene nada que ver con el corazón, con la naturaleza pecaminosa. Pedro lo dice de una manera cruel, pero es muy interesante. Él dice, lo voy a decir yo de una manera más sutil, y luego lo voy a decir lo que dice Pedro. Nosotros decimos, de tal palo, tal astilla. Se junta el gallo con la gallina, ¿no? La gallina pone huevitos, y de esos huevitos, ¿qué salen? Serpientes. No, ¿verdad? Salen pollitos, y esos pollitos van a ser gallos o gallinas en el tiempo, ¿verdad? Usted no ha visto que se junte una gallina con una serpiente y tengan hijitos. No se puede. No puede haber ser que tenga dos naturalezas.
Solo Jesús tuvo dos naturalezas, humana y divina. Pero después, o tienes la naturaleza pecaminosa y estás condenado yendo al fuego eterno del infierno porque no te has arrepentido, o ya te has arrepentido y tienes la naturaleza divina tú ahí dentro y necesitas vivir como Dios quiere, luchando contra el pecado, no viviendo en el pecado, sino luchando contra el pecado. La carne no es algo natural, la carne es algo que mora aquí, no mora en nuestro corazón, ya ha sido lavado. Pecado negro encontró Jesús en mi corazón, con sangre ya lo lavó, cual nieve ya se quedó y ahora ya muy blanco es, ¿verdad? Así es el corazón del creyente, ya está lavado, ya está limpiado. Y yo sé que surge la pregunta, ¿por qué pecamos todavía? Bueno, hay respuesta. Lo que digo es que se nos manda ahora matar al viejo hombre. ¿Qué significa el viejo hombre? Nuestro estilo de vida, no nuestra naturaleza pecaminosa, sino nuestro estilo de vida, lo que éramos, cómo vivíamos. Y se nos manda a luchar con esa ley, con esa fuerza que mora en nuestros miembros. Vamos a seguir mirando este tema más adelante. Vamos a orar para terminar. Gracias te doy, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que obres en nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a comprender que podemos triunfar sobre el pecado. Podemos vencer, Señor, a nuestros enemigos si nosotros batallamos en tus fuerzas. Batallamos como tú quieres. Ayúdanos, oh Dios, porque nuestros enemigos son más poderosos que nosotros. Nosotros somos débiles. No podemos, Señor, enfrentarlos en nuestras fuerzas. Tenemos que ir con tu poder. Y parte de ello es entender de acuerdo a tu palabra cómo obran nuestros enemigos. Ayúdanos y ayúdanos a nosotros. Si hay alguien que no te conoce, alguien que todavía tiene esa naturaleza pecaminosa, es decir, es esclavo del pecado y vive yendo hacia lo malo, o es autosuficiente, se cree muy justo, Señor, ayúdanos, ayúdale a abandonar ese pensamiento y venir a ti, venir a Cristo con arrepentido para la gloria y honra de tu nombre. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.